Muchas gracias. Así que no sé si seguimos inmediatamente o hacemos 5 minutos. Como usted prefiere, doctor. Eh, Démonos 5 minutitos, voy a ir y 5 minutos. Y Bien, seguimos. perfecto. ¿Ya? Ok. 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 Bueno, entonces vamos a continuar con la segunda parte, que es ver algunas cosas específicas de trauma ocular y su manejo. Vamos a partir por ejemplo, lo que son bastante frecuentemente las erosiones corneales. ¿Ah? Las erosiones corneales son generalmente producidas por un objeto, en la mayoría de las veces que se aloja en la parte posterior, en la conjuntiva tarsal de los párpados. También pueden ser producidas por un objeto en un trauma de cualquier tipo, ya sea con el dedo, con la uña de un niño pequeño, con papel, etcétera. Y estas erosiones corneales son extremadamente dolorosas, ¿ya? Son pacientes que vienen con mucho dolor. La córnea es la estructura del ojo con más inervación dolorosa, y por lo tanto cada vez que un paciente tenga con mucho dolor, blefarospasmo, mucho lagrimeo, muy probablemente tenga un daño corneal que puede ser muy superficial, pero así todo muy doloroso. Entonces, lo que tenemos que hacer, ojalá, si es que el paciente nos da el dato, porque vuelvo a lo que es la anamnesis, por cómo sucedió este problema, por qué viene con estos síntomas. El paciente me dice, estuve trabajando con madera, probablemente tenga un trozo o un pequeño fragmento de acerrín en la conjuntiva tarsal. Esos trocitos de acerrín en la conjuntiva tarsal son prácticamente invisibles a ojo desnudo, pero si se tiñen con fluoresceína, que es una de las cosas que es bien importante tenerlas a mano, ¿eh? Se tiñen muy fácilmente y se ven claramente cuando están teñidas con fluoresceína. También hay cuerpos extraños tarsales que no son de madera y que son oscuros y pueden ser metálicos también. Y eso se ve claramente al dar vuelta al tarso, y voy a mostrar en algunas diapositivas siguientes cómo se ven. ¿Ya? En estos casos, si logra identificar el cuerpo extraño en el tarso, por ejemplo, en la conjuntiva tarsal detrás del párpado superior, si se logra identificar, fácilmente se puede sacar con un cotón embebido en suero o en anestesia. Y una vez que se sacó ese cuerpo extraño, se resolvió el problema, las erosiones van a cerrar en un curso de 24 horas, se deja al paciente con un ungüento antibiótico, con un sello, con un parche si es necesario, así disminuir las molestias. Si es que se identificó el problema y se pudo solucionar. Aquí tenemos algunas laceraciones labelares corneales, ya no son erosiones, sino que son heridas un poquito más profundas, pero que no son traumas abiertos, sino que son traumas cerrados. En estos casos hay situaciones en las cuales vamos a requerir, evidentemente, siempre una evaluación posterior por oftalmólogo, ya que hay laceraciones que pueden ser importantes y que pueden necesitar algunos tratamientos, usar lentes de contacto terapéutico, etc. En estos casos de laceraciones corneales, pues, importantemente lo que se puede hacer es dejar un tratamiento tópico antibiótico eh, y derivar para después evaluar qué tipo de, de conducta terapéutica tomar dependiendo de qué tipo y magnitud de las laceraciones corneales. ¿Ah? Evidentemente todas estas laceraciones tienen la tensión ocular normal, no hay una herida, no hay un trauma abierto en estos casos. Las laceraciones lamelares eh, también pueden ser esclerales, y aquí tenemos, como les decía, no hay que estar retirando segmentos de tejido, se puede usar ungüento en algunos casos y después dejar la analgesia, derivar, como les explicaba en un principio, para ver la conducta a hacer
a tomar más adelante el recurso y ver qué se puede hacer con estos pacientes. Las heridas conjuntivales, que son las laceraciones conjuntivales, si son muy extensas, nosotros tenemos que suturarlas. Si no son tan extensas, no. Y las heridas conjuntivales, si ustedes se fijan, no necesariamente se ven tan claras. A veces uno puede confundirse. Acá vemos un paciente que está con una herida conjuntival bastante extensa, pero que se ve, si ustedes fijan en la foto, es toda esta zona, pero a ojo desnudo y de lejos probablemente no se va a ver tanta diferencia, pero si la tiñen, ahí ve toda la zona abierta, teñida con fluoresceína. Las heridas que son, la conjuntiva generalmente son a colgajo y la conjuntiva es muy elástica, se retrae. Ustedes ven acá, esta herida conjuntival, tenemos un borde acá, el otro borde acá, acá está con mayor magnificación, el borde aquí y el otro borde acá. Y acá está la herida suturada. Realmente suturamos aquellas heridas conjuntivales mayores a 10 milímetros o las que estén sobre todo cuando son bastante profundas y están sobre los músculos rectos también, o hay la tenon, que es la capa subconjuntival, está muy expuesta, también ahí cerramos las conjuntivas. No, las heridas conjuntivales pequeñas las dejamos sin suturar y epitalizan solas. Estas heridas conjuntivales, así como ustedes ven, no son tan sintomáticas como las erosiones o las alteraciones corneales. Así, toda esta herida conjuntival bastante grande no va a doler tanto como una erosión superficial corneal. Entonces, ¿cuál es el manejo? Obviamente, siempre descartar la lesión penetrante, descartar cuerpos extraños, hacer aseo, como me habían preguntado en un inicio, si hay residuos visibles, con suero fisiológico, analgésico, y posteriormente derivar con bastante calma y tranquilidad al especialista. Con respecto a otros tipos de trauma que les había mencionado al principio, los traumas térmicos, las quemaduras faciales también pueden afectar el ojo. Pero que quiero hacer hincapié que en general los traumas térmicos faciales con bastante poca frecuencia dan un daño importante intraocular o la superficie del ojo mismo. ¿Por qué? Porque en todos estos daños, quemaduras faciales térmicas, generalmente los pacientes en este tipo de accidentes, por efecto reflejo, se cierra y los párpados son aquellos que reciben todo el trauma térmico, protegiendo entonces al globo ocular. Y en estos casos, evidentemente, hay que descartar que no haya un daño térmico en la superficie, la conjuntiva, la córnea, ¿cierto? Y después tratar el daño facial y palpebral desde el punto de vista de lo que es el abordaje de un paciente quemado. Aquí vemos entonces un paciente con un daño térmico y que claramente afectó toda la cara. Vemos las pestañas absolutamente quemadas. Pero si usted se fija, la córnea se ve bastante brillante, no hay ninguna alteración, porque generalmente el ojo tiende a estar protegido por sus anexos, por los párpados. Aquí tenemos otra paciente con una quemadura facial. Y, si ustedes se fijan, la flictena que hay en los párpados, pestañas quemadas también, y vemos un poco de quemosis, hay acumulación de edema, pero esta quemosis puede ser secundaria al edema que hay alrededor en los anexos, en el párpado. Otra vez, si ustedes se fijan, la córnea aquí se ve bastante brillante, sin ninguna alteración relevante. Ahora, aquí tenemos, por ejemplo, unas quemaduras térmicas directa en el ojo, pero un objeto ya muy, muy pequeño. Acá cayó, por ejemplo, saltó un fragmento de algo incandescente que quemó la superficie corneal y se ve como una mancha blanca, blanquecina. Esa es una quemadura térmica. En general, si es superficial, tiene bastante buen pronóstico, cierra bastante bien el epitelio después, pero si es un poco más profunda puede dejar una cicatriz, un leucoma, que en el caso de que no esté en el centro de la pupila, no va a afectar la visión. También podemos tener quemaduras del epitelio de toda la superficie, por ejemplo, en este caso por líquidos calientes. Y esa ya, ahí no hubo oportunidad de cerrar ni el ojo, sino que el líquido entró. Y aquí tenemos el epitelio absolutamente quemado, está desvitalizado. Aquí tenemos como una sábana plegada, restos de epitelio de la córnea que se cae. En el resto de la córnea no hay epitelio. Y acá tenemos restos. Ahora, estos casos que son más intensos, más extensos, si no tenemos compromiso
muy profundo de la córnea también tienden a tener buen pronóstico. Si hay una quemadura de este tipo con capas de la córnea comprometidas profundas, ya el pronóstico es distinto. Y las que tenemos las queratoconjuntivitis química, que aquí tenemos teñido con fluoresceína, como hay una zona donde no hay epitelio en la córnea, la parte central, y la parte de abajo, generalmente la queratoconjuntivitis química está comprometida a la mitad del ojo hacia abajo. Por gravedad, los químicos caen hacia la parte inferior y vemos todos los compromisos, mayor ojo rojo hacia inferior. Bueno, y aquí pasamos al rey de los traumas corneales, que es el más frecuente de todos, que es el cuerpo extraño corneal, generalmente por esquilas metálicas. Es lo más frecuente que vemos en lo que es el poliurgencia, oftalmología, quizás todo aquello que usted que trabaja en urgencia, está haciendo urgencia, generalmente han visto y ven generalmente pacientes que llegan con esto, y siempre llegan después de días, al día siguiente, 2, 3 días, porque el cuerpo extraño incrustado en la córnea va produciendo, al principio pueden ni siquiera sentirlo o sentirlo muy poco, pero va produciendo una inflamación que va aumentando y hasta que al final no toleran más el dolor y acuden a los centros de urgencia. ¿Ya? Ahora, esto es de todos los trabajadores que trabajan cortando metales, con esmeril o galletera, como le dicen ellos, pero tampoco siempre hay que considerar que hay personas que pueden tener este cuerpo extraño corneales de la misma forma y que no estaban haciendo eso, pero estaban pasando cercano a un lugar donde se estaba haciendo y eso en el momento y el lugar preciso pasó y le puede haber llegado un cuerpo extraño que es un cuerpo extraño incandescente que se incrusta en el tejido corneal, deja una quemadura y una impregnación férrica. ¿Ya? Entonces, eh, tenemos que está el trozo metálico central, la quemadura que produce una escara que está debajo de esto, que generalmente es de color café rojizo, ¿ya? Y todo el anillo de oxidación que queda en la parte del tejido corneal que lo rodea. Cuando nosotros tratamos un cuerpo extraño corneal, lo que hacemos es excindir, sacar todo, las tres partes, el trozo metálico, la escara, más el anillo de impregnación férrica. ¿Por qué? Porque el anillo de impregnación férrica y la escara producen más inflamación y la impregnación férrica, si es mucha, puede difundir a través de la córnea y producir lo que se llama siderosis corneal. Y si el cuerpo extraño está alojado muy cercano a la pupila, podríamos incluso hacer de que la siderosis impregne la parte del eje visual y producir entonces disminuciones visuales que después no pueden arreglarse. ¿Ya? Eh, y en general, los cuerpos extraños corneales de este tipo, lo ideal es que sean extraídos por especialistas. Yo recomiendo en general no hacer nada, salvo que estén en un lugar que no haya ningún tipo de acceso posterior o muy tardío, quizás sacarlo, que siempre van a sacarlo parcialmente porque va a quedar o la escara o va a quedar el anillo de impregnación férrica, que finalmente igual hay que sacarlo. Quizás los cuerpos extraños más periféricos corneales que están bien en la periferia, quizás podrían sí, quizás intentar un poco, pero en general es preferible que se deriven para ser sacados bajo microscopio con unas lancetas especiales, con agujas pequeñas y con fresas. Nosotros usamos una fresa similar a la de los dentistas, en la cual fresamos después de haber sacado el trozo metálico más la escara, fresamos alrededor en la zona del tejido que está impregnado para dejar absolutamente limpio y que cicatrice sin ningún tipo de residuo férrico. Como les decía, ahí tenemos el cuerpo extraño, sacamos el trozo metálico que a una escala importante acá, llena de contenido, mezcla de tejido corneal y hierro, y acá después de haber fresado ya queda bastante mejor. Este es un cuerpo extraño bastante grande, pero generalmente vemos con frecuencia esto. Entonces nosotros lo que hay que hacer, nosotros examinamos. Eh, Idealmente lo que ustedes deben hacer es poner anestesia tópica, usar proparacaína, tener siempre las urgencias, verlo con harta luz, y si están muy lejos, no hay mucho acceso, se puede intentar ver si con un cotonito puede aplicar anestesia, sale solo,
bien, pero si en la mayoría de veces no hay ni un movimiento, no sale nada, derivar y no seguir intentando. ¿Mm? Analgesia, efectivamente, es una buena cosa. Si, si se va a ver después de 12 horas, o 6, después de 6 a 12 horas al paciente, se puede colocar un ungüento antibiótico, no necesariamente parche, no hay que usar parches antes si no se ha sacado todavía, pero sí ungüento, si es que el paciente se va a ver después de 6 a 12 horas. Em, es bien importante acá, aquí les estoy comentando un poco esto, por favor, quiero hacer hincapié, no hacer maniobras con elementos afilados, ni tratar de, ni por favor recetar anestésicos, ¿ok? También lo voy a mencionar más adelante, el uso de anestésicos tópicos es perjudicial para la cicatrización corneal y puede ser bastante deleterio. Ahí les voy a comentar por qué. Aquí, como les explicaba hace un rato, los cuerpos extraños conjuntivales tarsales pueden ser oscuros como ese. Uno, al hacer la eversión del párpado, puede fácilmente ver un cuerpo extraño así. Si ha estado trabajando con madera, uno puede teñir con fluoresceína y va a ver un fragmento probablemente del mismo tamaño de lo que estamos viendo acá, pero amarillo intenso teñido. Estos cuerpos extraños generalmente se dan en pacientes que han estado en lugares con viento, que aquí es muy frecuente, alrededor de un lugar que están construyendo, personas que están trabajando en su casa, que están sacando techos, están entre techos, generalmente les saltan o les llegan, están flotando en el aire, llegan y se incrustan y se quedan adheridos a la conjuntiva tarsal. Este cuerpo extraño va erosionando la córnea y va cada vez haciendo un dolor que va a producir, que va aumentando, va aumentando, va aumentando. Y esto es tan simple como vertir el párpado, poner un poquito de anestesia tópica, vertir el párpado y con un cotón sale fácilmente. Eso no es tan difícil como el de la córnea. Aquí salen con un cotón fácilmente. Una vez extraído, un ungüento antibiótico, un parche de 12 horas y se acaba el problema. Y tenemos otro. Aquí tenemos lo que les recibía recién, la tensión con fluoresceína, un anestésico tópico, ¿ya? Y hacemos el manejo de la aversión, la extracción y, como les decía, el sello ocular es optativo. Poner un parche sirve un poquito para disminuir las molestias posteriores a que cuando se va cerrando las erosiones corneales secundarias. Y se ha descrito un poco que igual podría acelerar un poquito el proceso de cicatrización de esas erosiones corneales. Y bueno, aquí tenemos un poco lo que es la técnica de la eversión del párpado. Es algo bastante fácil de hacer. Eh, la idea es siempre hacer al paciente mirar hacia abajo, tomar las pestañas con una mano y con un objeto que puede ser un cotón, puede ser incluso la tapa de un lápiz, de un lápiz Bic, la parte de atrás de una pinza, cualquier cosa, uno puede hacer la contrapresión en la zona de arriba del párpado y de esa forma se vierte el párpado fácilmente. Y haciendo eso, que demora un minuto, soluciona el problema muy doloroso del paciente. Siempre, como si ustedes se fijan, siempre mientras estén con el párpado vertido, hacer que los ojos miren hacia abajo y decirle al paciente que los dos ojos miren hacia abajo sin cerrar los ojos. Eso, haciéndolo así, no molesta absolutamente nada, no va a tener ninguna molestia. Si el paciente tiende a cerrar el ojo, a querer cerrarlo, la córnea del ojo se va a ir la mirada hacia arriba y va a molestar ahí la zona de la córnea. Una vez que uno termina el procedimiento, se toman nuevamente las pestañas y se le hace mirar hacia arriba y el párpado toma su posición en forma automática. Ahora pasando un poco a lo que son las heridas palpebrales, las heridas de párpado que se ven con bastante frecuencia también. Eh, las heridas de párpado hay que verlas en el contexto, evidentemente, y siempre descartarlo si hay un trauma ocular de atrás. ¿Ah? Siempre. Un paciente que llega con una herida de párpado, como vi en unas fotos anteriores que les mostré, y donde había también un compromiso del ojo. No quedarse con que solamente el párpado está herido, sino que examinen, ver el ojo, abrir y evaluar la motilidad, ver si el ojo tiene algún daño en alguna de las zonas superficiales.
¿Ya? Las heridas palpebrales, las heridas de párpado que no tienen ninguna relación, no están asociadas a alguna laceración o traumas oculares, si no tienen compromiso ni del borde libre del párpado o de los canalículos lagrimales, entonces esas heridas, si no tienen ese compromiso, pueden ser suturadas sin ningún problema por médico de urgencia. Idealmente se suturan con una sutura monofilamento 6-0. Es como la forma ideal. Puede ser una sutura corrida o punto separado. ¿Ya? Posteriormente, que se sutura esas heridas de párpado que no tienen ese compromiso, después se pueden derivar una vez suturadas al oftalmólogo para ver si hay algún otro compromiso, sobre todo el globo ocular, sobre todo si hay contusiones o cosas por el estilo. En cambio, si hay compromisos del borde, o sea, como dice el canalículo, esa herida se deja como está, no se hace nada y se deriva al especialista para su reparación. ¿Okay? Bueno, tomar imágenes siempre ante la duda, ¿ya? Eh, hay que hay que usar, idealmente, si está en un contexto de un ambiente sucio o si ha pasado demasiado tiempo en que el paciente consultó y está la herida, usar antibióticos profilácticos. Y como les comenté hace un momento, también hay que considerar el tratamiento antitetánico si la herida es profunda o muy contaminada. ¿Ya? Aquí tenemos algunas fotos de las heridas palpebrales. Por ejemplo, acá hay una herida del párpado. Bueno, el párpado se considera párpado desde el borde acá hasta donde inicia la ceja. El párpado se divide en dos, la porción orbitaria del párpado y la porción del ocular. Aquí el párpado, tenemos una herida párpado de la región orbitaria del párpado, ¿cierto? No tiene compromiso del borde, eso se puede suturar sin ningún problema. Acá hay una herida con un compromiso del borde. Esto requiere atención especialista porque la funcionalidad del párpado, ¿ya?, se debe mantener estrictamente con una alineación perfecta de de los bordes del párpado en la reparación. Esa reparación es mejor, o sea, esa reparación debe hacerse por especialista oftalmólogo, con unas técnicas especiales que nosotros manejamos. Acá tenemos heridas palpebrales mucho más extensas, con compromiso de ambos párpados, superior e inferior. ¿Okay? Fíjense la magnitud de la alteración palpebral y el ojo bastante paradito, sin grandes problemas. Y puede ser al revés, podemos ver una herida pequeña de párpado y con un ojo también alterado. Acá tenemos al mismo paciente que ya está suturado, aquí está con los párpados cerrados. Acá está al revés, eso sí, el párpado superior es este es el párpado inferior. Vamos, es la vista quirúrgica desde atrás. Acá una herida con compromiso del borde. Ya está suturada. Y finalmente está alineado la línea pestaña, la línea gris, muy bien alineada en esta zona. Mencionar importantemente que cuando vamos a sospechar de que hay compromiso de los canalículos de la vía lagrimal, cuando la herida pasa por esta zona, evidentemente, acá. Si la herida pasa por cualquiera de estas zonas y vamos a seccionar cualquiera de los canalículos hacia el superior o el inferior, pues, si la herida pasa por acá, podemos sospecharla, y en esos casos, al tener esa sospecha, también la herida debe ser derivada al especialista. ¿Para qué? Para que nosotros podamos reconstituir la vía lagrimal, porque si no se reconstituye, la probabilidad de tener epífora en forma constante y definitiva es muy alta. Acá tenemos una herida de párpado inferior con compromiso de canalículo. Si se fijan, ahí está el punto lagrimal, que es el que está acá. Por lo tanto, aquí el corte que hay acá produjo que este canalículo esté seccionado. Nosotros debemos repararlo y suturar. Aquí tenemos otro. Y en esa zona, entonces tenemos que siempre derivar. Heridas de esa situación, derivar. Y ahora voy a pasar a un tema que es la única emergencia, una de las pocas emergencias oculares
que existen, emergencias oftalmológicas. ¿Por qué es una emergencia? Porque la actuación en el momento del trauma, en el momento preciso del accidente, es la que da el pronóstico final. ¿Cuál es esa acción? El lavado ocular. En este tipo de accidente, el trauma químico que se produce, sobre todo con sustancias de álcalis como la soda cáustica, puede llegar a ser tan grave de que el paciente llegará a perder la visión en forma definitiva por toda una alteración de la superficie del ojo. Se ve con alguna frecuencia pacientes de este tipo y el hecho de tener el álcali en forma prolongada en la superficie del ojo va produciendo cada vez, en el transcurso de los segundos y minutos que van sucediendo, un daño cada vez más extenso y más profundo en las estructuras del ojo, que es lo que tenemos que evitar. Por eso es que esta es una emergencia y que generalmente no llega a la urgencia, a los servicios de urgencia en el momento que ya debería uno haber actuado. La actuación primaria es el lavado ocular con abundante agua en el lugar del accidente. Eso es fundamental, los prevencionistas todos lo saben y los pacientes en general también lo saben. Y en que no lo sepan, en forma automática tienden a lavarse el ojo en forma instantánea en el momento del accidente. Sin embargo, a veces se los lavan con muy poco tiempo, un poco rato. Por lo tanto, a pesar de que se los haya lavado, siempre en el lugar, cuando lleguen a la urgencia, un paciente que le ha ingresado algún tipo de ácido o álcali, siempre se le debe hacer un lavado ocular de unos 20 minutos, por lo menos, entre 20 minutos y media hora, con suero fisiológico, con anestesia tópica, para intentar sacar todo el resto de álcali o ácido que esté, sobre todo, alojado en los fondos de saco. Y eso significa que el lavado es abriendo los ojos, haciéndolo mirar hacia arriba, hacia abajo, y posteriormente, y también junto con el lavado, con cotones, tratar de limpiar los fondos de saco, abrir los párpados y hacia adentro tratar de sacar si es que hay zonas, si es que hay, por ejemplo, soda cáustica sólida en escamas que haya estado ahí. Ese tipo de situaciones hay que inmediatamente sacarlas. El pronóstico visual a largo plazo depende exclusivamente, casi exclusivamente, de lo que se haya hecho en el momento lo más precoz en el accidente en estos casos. La fisiopatología de por qué se produce tanto daño es que los álcalis, sobre todo los álcalis, eh, tienen una capacidad de penetrar las estructuras del ojo muy rápido y eso produce una necrosis celular muy importante de toda la zona, la superficie y de las capas un poco más profundas donde están aquellas células que renuevan el epitelio tanto conjuntival como corneal, son las células del limbo, que nosotros le llamamos, son células troncales. Cuando había un daño extenso del limbo y de la córnea, en general, después la córnea no vuelve a ser transparente y puede quedar en forma opaca y hacer perder visión en forma prácticamente irreversible en algunos casos. Daños muy importantes en la zona de la córnea y de la conjuntiva. Los ácidos no tienen una penetración tan rápida, son generalmente menos graves que los álcalis, porque principalmente porque no penetran tan rápidamente, a diferencia de los álcalis. Entonces, como les explicaba, ante cualquier tipo de injuria química, ¿cierto? Que ustedes incluso no sepan qué es lo que cayó, es tratarlo como una cautivación de álcali, aunque hasta que se demuestre lo contrario, y lo que hay que hacer inmediatamente es irrigar suelo fisiológico una media hora con anestesia tópica, preocupándose de lavar los fondos de saco, como les explicaba hace un rato, traccionando los párpados, haciéndolo mirar hacia arriba, hacia abajo, principalmente, y ojalá complementar con limpieza del fondo de saco con cotonitos. Vuelvo a mencionar el pronóstico final, que depende de las medidas iniciales que nosotros podamos tener en un paciente cauticado, ¿ya? Ojalá, si que nosotros tenemos acceso y podemos hospitalizar al paciente, se puede hospitalizar, aliviar el dolor, y es muy óptimo usar colirios mixtos en estos casos desde el inicio, colirios que mezclan antibióticos con corticoides, cada media hora, cada una hora, primer día, y una derivación oportuna posterior para después ver las medidas
que siguen tanto médico-quirúrgicas con estos pacientes. Podemos usar, por ejemplo, jeringas, grandes jeringas con teflones flexibles para que nosotros podamos llevar directamente el chorro y que sea ese chorro delgado y mecánico, que por mecánica, por arrastre todo lo que esté ahí y lo pueda sacar, ¿ya? Ahí vemos una foto aguda que mostraba en las fotos anteriores, las diapositivas anteriores, y acá vemos un paciente con daño posterior a largo plazo de una córnea cauticada. Ustedes ven una córnea absolutamente opaca, vascularizada, y un paciente con una visión extremadamente deteriorada. Y estas cauticaciones, obviamente, hay niveles leves, leves, moderadas y severas. Nosotros tenemos una clasificación desde el punto de vista técnico, que siempre consideramos que la extensión del daño, sobre todo en el limbo. Ustedes ven acá cómo hay necrosis de todas las superficies de la conjuntiva. Este es un daño bastante severo. Y acá vemos, por ejemplo, una necrosis de la conjuntiva tarsal superior en un paciente cauticado. Esta es una cauticación bastante severa. Vamos a pasar finalmente a la parte al ifema. El ifema traumático, ¿ya? Que se ve también con bastante frecuencia, es parte de las contusiones de la trauma ocular cerrado. Estos ifemas traumáticos se producen cuando en cámara anterior se produce un sangrado y hay una acumulación de sangre en cámara anterior, que lo podemos ver como un nivel de sangre en la parte inferior, que ahí les voy a mostrar unas fotos más evidentes, pero acá vemos también en esta zona inferior como hay ifema, ahí vamos a ver unas mayores. Se debe generalmente porque hay un desgarro en la parte de la raíz iridiana que tiende a sangrar bastante fácil. Y aquí hay un dato epidemiológico que dice que aunque los accidentes deportivos constituyen solo más o menos alrededor de un 4% de las consultas de trauma ocular, son prácticamente el 60% de los ifemas. Se ven obviamente con golpes con pelotas pequeñas. Pacientes de ifemas traumáticos podemos ver con golpes con pelotas deportivas de tipo tenis, pádel, golf. Ese tipo de pelotas pequeñas que caen y que no puede haber protección con la parte ósea, generalmente producen contusiones oculares importantes que pueden llevar a ifema. Evidentemente que cualquier golpe con objeto romo en esa zona directo en el ojo puede llevarnos a un ifema. ¿Cuáles son el cuadro clínico? El paciente llega evidentemente con un dolor importante, baja la huesa visión, pero el signo es que uno lo ve, uno va a ver entonces qué está pasando. Y uno ve aquí claramente un nivel de sangre en cámara anterior, junto con un coágulo que está ahí adherido a las estructuras del cristalino, del iris. Podemos ver alteraciones pupilares asociadas, iridodiálisis, un montón de cosas asociadas al ifema. El problema de este ifema es que puede producir posteriormente un aumento de la presión intraocular, puede producir alteraciones muy relevantes que pueden comprometer la visión a posteriori. Y el ifema traumático que ustedes van a ver en urgencias es el ifema primario, el ifema, el sangrado en cámara anterior que se produjo dado la absorción de la energía del impacto. Pero también existe el secundario, que es el que más le tememos nosotros como especialistas, que es el ifema que se produce por resangramiento y que se produce una vez que se lisa el coágulo que está en el lugar donde sangró primariamente y que puede volver a sangrar. Generalmente el resangrado es peor que el primario y puede producir peores alteraciones. Por eso es que las medidas iniciales y las que no podemos tomar si no tenemos acceso a especialistas tienen que ir a evitar ese ifema secundario, ¿ya? Entonces el objetivo principal es favorecer esta reabsorción del ifema primario y evitar el ifema secundario. Le dejamos ante un paciente ojalá en reposo semisentado en cama los primeros 5 días idealmente, porque los primeros 5 días es la probabilidad más importante que se produzca el resangramiento. Y obviamente la derivación oportuna es muy imprescindible. Usar esteroides tópicos en estos casos es una buena cosa para desinflamar y mantener y aliviar las molestias. ¿Okay?
Esta es la parte, la última que yo les he comentado. Quiero un poquito mencionar cómo utilizar y cuándo utilizar fármacos de uso tópico, principalmente en lo que es urgencia oftalmológica. Ya he mencionado algunos casos de qué es lo que se debe hacer, en algunos cuál es conveniente usar o no usar, pero quiero que queden algunos conceptos bien claros. Eh, Quiero partir un poquito con el uso de los anestésicos. En urgencias siempre hay que tener anestésico tópico para poder diagnosticar, para poder examinar, y también me sirve mucho para examinar y a veces para llegar a a la aproximación diagnóstica, ¿ya? La proparacaína que usamos, que es el anestalcón, o cualquier tipo de proparacaína, eh, como les decía en un inicio, debe estar siempre limitado a que se hagan procedimientos terapéuticos diagnósticos en la urgencia, en el box de atención, no en las manos del paciente, ¿ya? Y nosotros vemos con bastante frecuencia, sobre todo en las clínicas privadas, que al paciente se le entrega el frasco de anestesia. ¿Y por qué se le entrega? Porque el paciente lo pagó. Se le puso una o dos gotas y como pagó el frasco, se le entrega el frasco. Y el paciente llega después a oftalmología a los días después con un daño extenso corneal, superficial, epitelial, porque se ha puesto el anestésico, aunque no se lo hayan indicado, se lo coloca porque le alivia el dolor, pero este alivio del dolor causa un daño muy importante en el epitelio corneal, lo cual puede causar úlceras corneales súper graves que posteriormente se pueden infectar. Por lo tanto, la proparacaína no debe estar en la mano del paciente, sino que solamente en manos de profesionales. ¿Ok? Así que los insto en que este concepto de que la proparacaína es tan buena para ver, para examinar y también para diagnosticar. ¿Por qué? ¿Por qué diagnosticar? Porque si ustedes colocan proparacaína y pasó el dolor, es porque el problema es corneal, claramente. Eh, Siempre en manos profesionales, no en las manos del paciente. Segundo, otra cosa. Todo lo que sea colirio o ungüento mixto, ¿sí?, que son las combinaciones de antibióticos y corticosteroides, si ustedes van a ocupar, no es que no se puedan ocupar, que el médico de urgencia es importante que lo sepa ocupar, ¿ya? Idealmente, evidentemente, es de uso de especialista prácticamente, pero lo relevante y el concepto que quiero que quede es que un corticoide tópico en urgencia por un médico no especialista debe ser usado si es que tiene absolutamente claro cuál es el diagnóstico del paciente. No usar nunca un corticoide tópico si no tienes el diagnóstico. ¿Ok? ¿Y cuándo vas a tener el diagnóstico? En los traumas, por ejemplo. Clarito lo que pasó. Le cayó ácido, le cayó álcali, no hay duda cuál es el diagnóstico. Tuvo un trauma ocular, se golpeó con algo, es un trauma cerrado, no hay problema. Sabes por qué hay problema. Pero si un paciente llega con ojos rojos, y tú dices que tiene una conjuntivitis, no tienes por qué ponerle un corticoide. Si no tienes idea qué tipo de conjuntivitis puede ser, podemos empeorar bastantes cosas. Por lo tanto, el concepto es uso de corticoide tópico, sí, ni un problema si es que tienes claro cuál es la causa, cuál es el diagnóstico del por qué estás usando el corticoide. Si no sabes por qué estás usando el corticoide, no usarlo. ¿Ok? Hemos visto muchos glaucomas esteroidales, los pacientes siguen colocándose los corticoides, vemos empeoramientos o apariciones de herpes corneal por uso de corticoides, y eso siempre hay que evitarlo. ¿Ya? Si ustedes se fijan en el último punto, el uso de esteroides siempre debe tener una obligación de controlar sus efectos a corto y mediano plazo. ¿Ah? El glaucoma esteroidal y la catarata a largo plazo se ven con los usos de corticoides, así que hay que mucho cuidado. Entonces, como les decía, sí se puede indicar un ungüento o un colirio mixto frente a un caso claro de que una conjuntivitis química, una queratitis actínica o un inicio de tratamiento en contusiones oculares, porque tenemos claro cuál fue el origen del cuadro del ojo que estamos examinando. Sabemos qué es lo que está pasando, por qué sucedió. Pero si no podemos precisar la causa, no usar corticoides. ¿Ya? Tópicos me refiero. Existen colirios antiinflamatorios no esteroidales. Existen colirios de diclofenaco y de ketorolaco que son alternativas a la analgesia, y en esos casos uno podría también considerarlo si es que para evitar también el uso de corticoides. Bueno, y el otro concepto es
que también quiero que quede, son dos conceptos más, este es el penúltimo, no aplicar ungüentos, ojalá en pacientes, no aplicar ungüento oftálmico en urgencia si el paciente lo va a ver rápidamente el especialista, porque los restos de ungüento alteran la superficie ocular, la dejan llena de petrolato y uno cuesta después teñirlo, es es complicado. Si se va a ver después de 6 a 12 horas, podría quedar con un ungüento sin problema. ¿Ya? Ojalá no usarlo si es que se va a ver rápidamente. ¿Ya? Y el último concepto, que quiero repetirlo, y que lo vimos en la otra anterior y los mencioné, es no usar fármacos tópicos si hay sospecha de trauma abierto. ¿Ok? Entonces, como conclusión, eh, quiero mencionar que el trauma ocular es un trauma, es un cuadro, ¿cierto?, que aunque de incidencia baja en comparación con el total de la urgencia que se consulta en los servicios de urgencia, la morbilidad que tiene y las alteraciones visuales que pueden producir dañan importantemente la calidad de vida del paciente y pueden alterar a estos pacientes que son generalmente en edad activa. ¿Ya? O sea, por lo tanto, tienen una morbilidad muy, muy relevante. La anamnesis y el examen físico son súper importantes cuando tú quieres, hay que evaluarlo primariamente. Súper, súper importante. Basta con una buena anamnesis para saber más o menos qué se puede tratar y sospechar lo que pasa. ¿Ya? El manejo que ustedes pueden hacer oportuno, adecuado, puede ser muy relevante cuando estamos hablando del pronóstico, que es lo que hemos conversado durante toda esta presentación, el pronóstico visual final. El contacto que tengan con el especialista, que sea muy oportuna, que sea eficiente, son muy indispensables hoy en día para el resultado final funcional. ¿Ya? Y por último, el uso muy correcto y oportuno de fármacos tópicos en oftalmología de urgencia puede acelerar el proceso de recuperación y evitar posibles iatrogenias. ¿Ya? El uso correcto acelera el proceso de recuperación y evita posibles iatrogenias. Eso. Aquí termina la presentación. Quería saber si tienen algún, algunas dudas, consultas,